Si querés librarte de alguien que te molesta, pedile que te ayude. El nido del cuco. Un consejo de amigo. Seguimos en el nido del cuco. Estamos en el canal de la frecuencia modulada de Radio Atómica en el 106.1, República Separatista de San Martín. Un gusto, gracias a las gestiones de María Julia Alzogaray, una prócer de las privatizaciones, poder tener acceso en línea telefónica a una... Es un fenómeno, María del Carmen Verdú. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, María del Carmen? Bien, esperemos que no se nos corte la comunicación con lo bien que andan los teléfonos. Y podemos tener algún tipo de atentado. Sin embargo, acá... No, pero vos sabés que en relación a lo que vos decías recién de... La única de la de la presa. camarada, La única dicen que van presa. a privatizar los teléfonos y van a andar fenómenos. Vamos a dejar de tener estos problemas. Bueno, usted fíjese qué bueno que es el capital redistributivo. No, pero los celulares andan bárbaros. Los celulares, de cualquier lado que hables, anda fenómeno. ¿Cómo le va? El asunto es comunicarte. Claro, no lo sé, para jugar, para otras cosas, pero para comunicarse. Bueno, María del Carmen, le contamos, como muchas veces lo hacemos en Leña al Fuego, que ya están dadas las bases acá, ya está firmado el protocolo para poder proponerla a usted como próxima intendente de San Martín. El verdadero fan club de Radio Atómica trabaja para que usted sea próximamente intendente de San Martín. Bueno, muchas gracias, lo vamos a tener en cuenta. Cuando me quede sin laburo, les aviso. ¿Cómo andás? Mira, una de las primeras preguntas que te queríamos hacer es, el sábado pasado, el 2 de mayo, fue la Marcha Mundial de la Marihuana. Y como siempre hay muchas polémicas con respecto a la despenalización de las drogas, sobre todo por la ley 27737, ¿o no? Así es. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Mira, en este punto lo que señalamos siempre desde Correpi es que la penalización del consumo, de la tenencia para consumo, tal como está reglamentado hoy en la ley de drogas, más allá de que haya algún que otro fallo por allí que plantee que no debería ser un hecho punible, pero eso solo se aplica al caso puntual para el que fue dictado ese fallo, solamente es útil como mecanismo de control social. Uh-huh. No tiene otra utilidad, no tiene otro motivo de existencia que incrementar el bagaje de herramientas para el disciplinamiento y el control social del aparato estatal. Todos sabemos, o deberíamos saber, que en cualquier lugar del país, cualquier integrante del aparato represivo estatal, policía, gendarme, prefecto, lo que sea uniformado, hasta el portero del Hotel Plaza, puede detener a cualquier persona o no solamente proponerse detenerlo y decir, me pinta sospechoso, quiero averiguar si tiene antecedentes, quiero identificarlo, o simplemente aplicarle alguna de las figuras amplias, vagas, difusas del Código de Faltas del lugar, que todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen el suyo. En la provincia de Buenos Aires es la ley 8031, y llevárselo a la comisaría. ¿Y qué sucede? Si justo a ese pibe que levantaron en la esquina del barrio, porque andaba con su gorrita con bisel, su pantalón bolsudo, o sus bermudas y sus altas llantas en el bolsillo, llega a tener el porrito que se pensaba fumar con la novia cuando llegaba a su casa, pues además, o en lugar de esa detención de 10 horas, de 12 horas, por la averiguación de antecedentes o por la contravención, pueden abrir una causa penal por tenencia para consumo, con lo cual se facilita la segunda etapa, que suele ser la etapa extorsiva. Mira, si me traes tanto, o tu mamá viene con tanto, normalmente la tarifa hoy oscila entre 10.000 y 20.000 pesos, bueno. Entonces rompemos los papeles, acá no ha pasado nada, por supuesto lo que te secuestré me lo quedo porque me lo fumo yo, y te vas a tu casa con nada más que una averiguación de antecedentes. Es una más de las herramientas de control social que permiten, por un lado, ejercer esa labor específica, y por el otro lado sirven también para aprovechar la volada y también hacer caja. María del Carmen, nosotros leímos algunas notas y escuchamos algunas entrevistas sobre gente que estuvo en la marcha, y escuchamos que
la legislación argentina es extremadamente retrógrada y atrasada en nuevas legislaciones que se han dado en el contexto de América Latina. Por ejemplo, es mucho más atrasada que la legislación en Brasil, en Uruguay, en Chile, y esto lo hacemos referencia porque uno de los logros del gobierno, que tanto se evidencia en todos sus discursos, tiene que ver con las conquistas con respecto a la calidad de vida y a la articulación de derechos humanos que han llevado a una coexistencia. Que le fue bastante mal, si ese fue uno de sus objetivos, ¿no? Porque estamos hablando de un país donde la miseria crece a pasos agigantados, donde casi el 40% de la población ocupada está precarizado, donde las fuerzas de seguridad nos matan un pibe por día con el gatillo fácil o la tortura. Así que la mejora de la calidad de vida, hablemos de educación, de vivienda, de salud, no parece haber sido la preocupación de estos últimos 12 años de gobierno, ni a nivel nacional, ni provinciales, ni municipales, y si lo hubiera sido, que lo pongo seriamente en duda, han fracasado estrepitosamente, como si no se lo hubieran propuesto. ¿Y qué indicadores se dan en estos 12 años para poder sostener que en la Argentina se ha vivido un proyecto político donde la represión se ha ido acentuando, donde los aparatos represivos, bueno, nosotros vemos las nominaciones de Bernie, de Granados, claro, empezamos a sospechar realmente. Y esos nombramientos de alguna manera visibilizaron lo que venía siendo la política represiva tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, y de alguna manera sinceraron cómo se estaba manejando y con qué línea el aparato represivo durante el periodo anterior, porque en definitiva la intervención de Granados no ha sido demasiado diferente, más allá de su perfil mucho más abiertamente represor y mucho más franco y sincero que algunos de sus antecesores. Lo mismo sucede en el ámbito nacional. Si comparamos el discurso público que tenía Nilda Garré, por ejemplo, lo tenemos que comparar con Bernie, viceministro de Seguridad, porque la ministra de Seguridad parece que es muda y nadie nos ha avisado, y además es transparente porque nunca se la ve en ningún lado, pero más allá de esa diferencia que tiene que ver con un estilo de discurso, la política represiva en la Argentina ha sido la misma desde 2003 a la fecha. Lo que ha variado es el contenido del discurso. ¿Y qué pensás vos, por ejemplo, de un organismo como el Cedronar, en donde pusieron a Juan Carlos Molina, un cura? Mira, del Cedronar te digo una sola cosa que los pinta de cuerpo entero. En el año 2008 se paró en un control caminero de rutina una camioneta dentro de la cual se encontraron 160 kilos de droga que estaban ocultos en paneles falsos a lo largo de toda la carrocería del coche. Esa camioneta era propiedad del Cedronar, que estaba manejada por un funcionario del Cedronar. Tremendo. Bueno, pero Juan Carlos Molina denunció un montón de irregularidades, etcétera, pero digamos, yo voy al punto. El funcionario de gobierno, además de denunciarlo, tiene que hacer algo. Claro, pero digo, ¿cuál es el punto de poner un cura, no, en un organismo como el Cedronar? No entiendo yo bien, porque es un tipo que... ¿Qué experiencia puede tener con las drogas, con el narcotráfico? Yo no le puedo encontrar una explicación. ¿Y cuál es, desde tu punto de vista, cuál sería una política adecuada que vaya no solamente en contra del narcotráfico, sino que plantee realmente políticas, digo, desde el ámbito, desde la salud, para todo lo que tiene que ver con las adicciones? Mira, es un debate muy complejo que en muchos puntos excede la decisión que podemos tener como organización antirrepresiva. Nosotros no opinamos sobre algunos temas que requieren un análisis mucho más profundo, como por ejemplo las propuestas de legalización, que requieren analizar un montón de otros elementos que están totalmente fuera de nuestro ámbito de militancia. Lo que sí podemos decir es que si vamos a hablar de narcotráfico tenemos que hablar del aparato estatal. Acá no se puede en ningún lugar del país traficar drogas sin gendarmes, prefectos, policías o cualquier otro funcionario del aparato represivo estatal interviniendo directamente
en el gerenciamiento de esas bandas, y por lo tanto tampoco se puede hablar de narcotráfico sin hablar del aparato estatal en su conjunto. O sea, sería imposible el narcotráfico. Ahí es donde viene la gran mentira, porque cuando se persigue al pequeño dealer en el barrio, en realidad de lo que se trata es de que el jefe del servicio de calle no quiere competencia. María del Carmen, ¿cómo le va? Alejandro le está hablando. ¿Cómo le va? Usted hablaba de control social, ¿no? Y si no entendí mal, por ejemplo, la supuesta persecución del narcotráfico, que es en realidad buscar pichis que tienen algún porro por ahí en el bolsillo, como una excusa, si no entendí mal, para ese control social. Entre el 70 y 80% de las personas que están privadas de su libertad en cárceles argentinas por causas vinculadas con delitos sobre drogas, no son traficantes, de gran monta, sino que son o consumidores que han sido imputados por tenencia para comercialización, porque tenían una cantidad, por ejemplo, caso concreto del Departamento Judicial de San Martín, UFI 16, 112 gramos de picadura de marihuana en una cajita. Eso le valió 4 años y medio de prisión por tenencia para comercialización a un padre de familia. Y es una causa en la que yo intervine, por lo tanto la conozco en detalle. Y hablaba la otra mitad son mulas. Claro, exactamente. Y ese control social, ¿cuáles serían los objetivos, la finalidad de ese control? ¿A qué apuntaría realmente? No a lo que dice apuntar, sino a realmente a qué apunta. Mira, el control social es una necesidad de cualquier gobierno que administra una sociedad dividida en clases para poder mantener cierto disciplinamiento en los sectores que deben aprender quiénes son los que mandan y que deben adecuar su funcionamiento social a las normas establecidas. Cuantas más herramientas vos tengas desde ese gobierno para poder implementarlo, más fácil te va a resultar. Si solamente tenés la averiguación de antecedentes, no es lo mismo que si además de la averiguación de antecedentes tenés los códigos de faltas y contravenciones. Y si además de los códigos de faltas y contravenciones y la averiguación de antecedentes tenés las razias, como está sucediendo ahora en Córdoba, cientos detenidos en allanamientos masivos en los barrios populares en menos de una semana y media. Si además de eso tenés la posibilidad de imputarle una causa federal por tenencia para consumo al pibe que encontraste con un porro en el bolsillo, entonces tenés muchas más herramientas y por ende podés disciplinar de manera más eficaz. Vigilar y castigar, como decía Foucault. Exactamente. Bien. Ahora, yo siempre pensé que la cuestión, por ejemplo, las leyes que están vigentes, las leyes de drogas, etcétera, toda esta lucha que se lleva adelante contra el narcotráfico, que nunca es efectiva, el hecho de que las drogas, de que ciertas drogas, porque hay otras que son legales y se venden libremente, como el alcohol, otras que se venden en farmacias o incluso en los chinos, que ciertas drogas sean ilegales, es un negocio inmenso, porque no pagan impuestos, nadie sabe quién las vende. Es decir, yo creo que quizás tiene un poco más que ver con eso, ¿no? Con un negocio multimillonario en donde nadie quiere presentarse como un gran empresario de las drogas. A nivel mundial después del tráfico de armas. Y además es una buena herramienta del poder para poder controlar, porque le sirve de argumento más que válido para algunos para poder intervenir en la vida de las personas. Si no existieran drogas, no existiría ese argumento. También es control social. Claro, exactamente. María del Carmen, queríamos hacerle una pregunta. ¿Usted nos puede dar las últimas actividades de Correpi? Lo que en los próximos días vamos a estar el sábado 16 en el corredor de Aedo haciendo un mural a partir de que los trabajadores ferroviarios nos van a permitir utilizar uno de los murales grandes del ferrocarril, con la consigna que estamos trabajando en los barrios, que apunta precisamente a tratar de concientizar a los pibes que si bien es necesario conseguir laburo y ganarse la vida, no tiene que ser una opción convertirse en represor de su propia clase, y por eso la consigna que estamos pintando es: no dejes que te cambien la visera por la gorra.
en referencia directa a esa campaña de reclutamiento de policías comunales, que también... Una gran mentira nueva, ¿no? Ahora. Sí, pero con un detalle que lo Qué dicen en la metáfora, propia publicidad oficial, cuando ellos dicen nadie te cuida mejor que el que te conoce bien, en realidad es nadie te vigila mejor que el que te conoce bien. Como Gran Hermano, la novela de Orwell, 1984. Exactamente. Perdón. O los jefes de manzana de la vigilancia y el espionaje nazi. Bueno, Franco tenía una persona por manzana que iba vigilando lo que hacía. En la Alemania nazi también. Claro. Sí, bueno, peor. ¿Cómo se nos van metiendo en la vida, no? De a poco convenciéndonos con cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con todas esas cuestiones, y hoy tenemos hasta policías comunales que no dejan de ser ni garantes de absolutamente nada. Como las camisas negras. Le hago una pregunta, María del Carmen. Sí. Si alguien tiene un problema con la policía, una amenaza o golpes o cualquier otro problema, ¿cómo puede hacer para acercarse a ustedes? Nos puede mandar un mail desde nuestra página, nos puede contactar a través del Facebook, Sí. o nos puede escribir a correpi@fivertel.com.ar. correpi@fivertel.com.ar. ¿Dónde están ustedes ahora? ¿Se habían mudado en este último tiempo? Estamos en Humberto Primo, en Virrey Ceballos y Solís. Ajá. ¿Y el horario de atención? En el local estamos los martes, miércoles y jueves después de las 7 de la tarde y los sábados desde las 11. Bueno, María del Carmen, le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por habernos Gracias, atendido. igualmente, y avísenme cuando empezamos la campaña para la intendencia. Esto es lo más importante, es tomar el poder en San Martín. Pero tenemos que manejar el tema de las drogas para eso. Bueno, Mirá que acá está Mameluc, hay varios, ¿eh? Hay Podríamos- Han tenido algunos candidatos con ese perfil, ¿eh? Sí. podríamos hacer hasta un proyecto como el que hizo la FARC en San Antonio del Caguán, en Colombia, una zona liberada. Las armas. ¿Cómo? Claro. Socializar el consumo. Meta. Un abrazo grande al Turco Jalín. abrazo a ustedes, compañero, gracias. Gracias a ustedes. Y yo puse una tintorería, un prostíbulo, una tintorería, un prostíbulo. No soy culpable de que la gente me quiera. No soy culpable. No lo puedo evitar. Una plata socialista muy cerca, ya se las aclaran. Como yo cloné a Victoria, la oveja que recién saludé porque es una vieja conocida. Una blonda diputada muy tostada con pocos patos en fila. El nido del cuco. Yo le digo, quiero que Rashi se salve. El no lugar del lenguaje parasitario. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos, como hacen los genios. Te castiga pero no con guac.